Muy bien, hermanos, hoy con la ayuda del Señor retomaremos nuevamente esta serie sobre las mujeres de la Biblia. Recuerden que en el mes de octubre pues tuve una cirugía, por lo que quedó entonces pendiente esta serie, pero gracias a Dios ya he recuperado gran parte mi voz, así que estamos aquí nuevamente para que sigamos estudiando estas mujeres que encontramos nosotros en la palabra del Señor. Vamos entonces para la lección número 5, que tiene que ver con Raquel y Lea, estas dos hermanas envueltas en desgraciadas circunstancias. Pero vamos a mirar un poco, recordemos cómo fue que llegamos a esta lección. Recordemos que Jacob y Esaú, en Génesis 25, versículo 27 al 33, Esaú vende su primogenitura a su hermano Jacob. En el capítulo 27, ya su madre había concertado un plan para que en definitiva su hijo preferido Jacob se quedara con la primogenitura, robándole la bendición a Isaac por engaño. Después de que este plan orquestado por Rebeca se dio a conocer, Esaú entonces decide de una manera airosa matar a su hermano. La Biblia nos dice que también Isaac se conmovió en su espíritu al verse engañado por su propia esposa y por su hijo Jacob. Esto llevó entonces a que Jacob huyera de Esaú. Entonces, en esa huida, cuando Jacob huye de su hermano iracundo Esaú, se paró por la noche para descansar. Mientras dormía con piedras como almohada, el Señor se le apareció en sueños y le repitió la promesa que dio únicamente a Abraham y luego a su padre Isaac. En Génesis capítulo 28, versículo 13, que dice que todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Luego, Jacob viajó rumbo a Aram, Mesopotamia, y al llegar al pozo que estaba a las afueras de la ciudad, preguntó por Labán, el hermano de su madre. Le contestaron que Raquel, hija de Labán, se acercaba precisamente al pozo. Cuando Jacob le vio, le besó, porque era pues su prima, y lloró. Tras haber dejado su hogar en tan penosas circunstancias, el encontrar así a la familia de su madre tuvo que ser motivo de gozo y de consuelo para este varón. Jacob estuvo en casa de Labán por un mes y luego llegó al acuerdo con su tío de servirle durante 7 años a cambio de recibir a Raquel por esposa. Así pues, hermanos, empieza una de las más tiernas historias de amor de todos los tiempos. Jacob sirvió tan alegre durante esos 7 años que le parecieron como pocos días, porque la escritura dice que Jacob amaba a Raquel. Cabe que el 2555 días le parezcan como pocos días. Claro que sí, para Jacob, porque el amor acorta el tiempo, alivia las cargas y llena cada día con una canción gozosa. Pero bueno, al llegar el tan esperado día de la boda, obrando con engaño Labán, entregó a Lea, la menos atractiva de sus hijas, para que se casara con Jacob. Génesis capítulo 29, usted lo puede leer desde el versículo 1 hasta el versículo 30. Jacob, el que había engañado a su padre Isaac, ahora está saboreando el amargo fruto de la decepción de parte de su tío Labán. Entonces, esto le permitió luego que Jacob se casara con Raquel, pero le exigió que trabajara otros 7 años, le dice su tío. Muy bien. Ahora, hermanos, sin que ellas lo quisieran,
estas dos hermanas, y sin que fuera culpa suya, Lea y Raquel se envolvieron o se vieron envueltas en circunstancias que ellas mismas no podían controlar ni cambiar. Así que estas hermanas pasaron a tener una penosa relación de hermanas, cuñadas, concubinas, una entremezcla de tal modo sus vidas, esta mezcla que de tal modo tuvieron estas mujeres, esta extraña relación. eh, Resulta entonces, hermanos, imposible estudiar la una sin la otra. Ahora, tanto Jacob como Raquel y Lea tenían motivos para estar descontentos. La suya no era una situación ideal. Pero veamos un poco, hermanos, acerca de la familia de Jacob. Entonces dice la escritura que él recibió por esposa a Lea, como era costumbre entonces que cuando se casaban las hijas el padre pues concedía a la hija una esclava. La esclava de Lea era Silpa. Luego llega entonces el matrimonio con Raquel y Raquel traía de sierva a Bila. Muy bien. De la relación con Lea, Jacob tuvo 4 hijos, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá. Al ver Raquel entonces que Lea le dio hijos, me imagino que tuvo un gran celo y parte de envidia, y como ella era estéril, entonces Raquel tramó el plan de darle a su esposo entonces la sierva, a Bila. Con Bila tuvo 2 hijos, que son Dan y Neftalí. Cuando Lea se enteró que Raquel había dado su sierva a Jacob para tener de ella hijos, entonces Lea dijo, ah caramba, entran en el juego también las esclavas, entonces voy a dar la esclava mía para que entonces pueda tener hijos de Jacob con ella. Y aquí empieza entonces el tire y afloje entre estas dos hermanas. Y Lea entonces, como hasta aquí ya era estéril, le da entonces la oportunidad a Jacob de que se llegue a Silpa. Con Silpa tiene otros 2 hijos, Gad y Aser. Ahora, en una ocasión, hasta acá, Raquel dice que un día vio que Rubén, el primogénito, el hijo de Lea, venía con unas mandrágoras. Lea entonces quería tener lo que el hijo de Lea traía en sus manos, las mandrágoras. Le dice entonces Raquel a Lea que le diga a su hijo que por favor le entregue las mandrágoras. Lea le dice no, no se las voy a entregar. ¿Por qué debo entregárselas? Pero entonces Lea inmediatamente también trama un plan con su hermana y le dice, mire, ok, lleguemos a un acuerdo. ¿Usted quiere las mandrágoras de mi hijo? Entonces alquíleme a Jacob. Y entonces Raquel dice, ok, no hay ningún problema. Esta noche él estará contigo a cambio de las mandrágoras. Y de esa relación, obviamente, pues le había orado a Dios para que le concediera otra oportunidad de tener hijos. Y de esa relación con esa concubina, Jacob tiene entonces otros 3 hijos, que son Isaacar, Zabulón y una hija, Dina. Que ustedes recuerdan que Dina tuvo una inconveniente con un extranjero que la deshonró y bueno, luego pues hubo un gran problema en esta familia. Así que hasta acá, pensemos un momento cómo se llegó a sentir Raquel, la que realmente amaba a Jacob, en no poder tener hijos. Todas estas mujeres de la casa le dieron hijos a mi esposo y yo no, que soy la propia esposa. Eso no puede ser posible. Yo me imagino la frustración, el desespero, el recelo, también el resentimiento, el odio hacia las otras, el hecho de que ella no pudiera tener hijos.
tanto el deseo y tanto el trauma y la obsesión de esa mujer por tener hijos, que al fin Dios, viendo la angustia, le concede tener un hijo, y es ahí donde nace José. Luego, seguidamente, entonces Raquel tuvo por último hijo que Dios le concedió a Benjamín, y es en esta lucha de ella por tener aquello que le faltaba, muere. Y esta gran familia de Jacob llegó a ser una familia bastante complicada, muchos problemas, mucho celo, muchas peleas. La familia de Jacob en la Biblia no es muy ejemplar, hay mucho mal testimonio, empezando por el mismo Jacob que engañó. En fin, eso es una historia bastante interesante, pero sería tema para otra ocasión. Pero entonces analicemos estas dos mujeres, razón de este estudio. Vamos entonces a hacer un pequeño contraste entre Raquel y Lea. Entonces, tanto Raquel como Lea eran culpables de envidia. Lea codició el amor que Jacob tenía para Raquel. Y esta, o sea, pues Raquel, al ser estéril, tuvo envidia de su hermana, por cuanto el Señor la había bendecido con varios hijos. La envidia entre estas hermanas siempre fue uno de los más atroces de todos los pecados. Y sin embargo, entre nosotros aún es uno de los que más abunda. Y aún entre el mismo pueblo de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es la envidia? Puede definirse como un sentimiento de desgracia o de dolor frente al éxito o la buena fortuna de otro. Dicen los proverbios que la envidia es carcoma de los huesos, Proverbios capítulo 14, versículo 13. Es como un cáncer que va royendo el corazón espiritual de uno, se lo va comiendo a uno por dentro. La envidia nace del egoísmo. Si no se arranca pronto, esta va a florecer, manifestándose con palabras rencorosas, sarcásticas y también con hechos maliciosos. Y este pecado de la envidia, la Biblia la describe como insaciable. Cada victoria del amor propio exige otra, dicen por ahí. Aunque Raquel disfrutaba del amor de Jacob, no le bastaba. Quería quitarle todo a su hermana Lea. Fue Rubén, como les decía yo ahora, en un tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea: te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Ella le respondió: es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Usted lo puede leer allá en Génesis 30, versículo 14 y versículo 15. Entonces, existía la creencia supersticiosa de que las mandrágoras podían curar la esterilidad. Quizás era lo que Raquel aquí estaba buscando. Por eso, Raquel y Lea hicieron un sórdido pacto. Bueno, eh, revelaban estas mujeres también un sentimiento de inferioridad a causa de la envidia. Cuando alguien se siente incómodo frente a los éxitos de los demás, es prueba de que el objeto codiciado o la persona envidiada tiene algo de lo cual carece el envidioso. Ahora, ¿cómo podemos nosotros curarnos de la envidia? En primer lugar, uno debe confesar que es pecaminosa. Debemos reconocer que la envidia es un pecado y que daña el alma. Es más, si usted cree que no es así, yo lo invito para que lea Gálatas capítulo 5, versículo 21, en donde la envidia está en la lista de las obras de la carne. Ahora, luego debe llenar su corazón de amor para sus semejantes hasta el punto de regocijarse con los que se gozan, por el motivo que sea.
Primera de Corintios 13, versículo 4, Pablo decía, el amor no tiene envidia. El amor y la envidia no pueden cohabitar al mismo tiempo en el corazón del hombre. A medida que vaya creciendo el amor de Dios hacia el prójimo, decrece la envidia hasta desaparecer. Es así. Tenemos que recordar o saber que el éxito en cualquier ámbito suele coronar a quienes están dispuestos a pagar el precio del mismo. No suele ocurrir por casualidad. Por lo tanto, en vez de envidiar a alguien por su éxito, tendríamos que alabarle sinceramente y luego trabajar con mayor ahínco para alcanzar también nuestras propias metas. Ahora, Raquel y Lea vivieron en circunstancias fuera de su control. Se enfrentaban con un auténtico problema. ¿Y qué problema? Sus padres habían arreglado los matrimonios y aunque la poligamia era una moneda corriente en aquella época, el corazón de las mujeres de entonces sentían lo mismo respecto a su marido que el de la esposa de hoy. Las desgraciadas circunstancias de las que no hay escapatoria posible pueden engendrar un sentimiento de frustración y de inutilidad, como, perdón, alguien lo expresó, la vida debe seguir adelante, pero no sé precisamente el por qué. Solo dos alternativas tenían Raquel y Lea. Aprender a ser felices a pesar de las circunstancias o seguir tratando y seguir luchando, arrastrándose tanto la una como la otra a una miserable existencia llena de disgustos, celos, peleas y conflictos entre ellas mismas. Muy poca gente, si la hay, vive en circunstancias ideales. Tarde o temprano uno se enfrenta con lo que no puede controlar. Entonces, debe resignarse y adaptarse o desaparecer en la lucha inexorable. He aquí unos cuantos puntos que nos pueden ayudar con relación a esto que ellas no podían controlar. Punto número uno, hermanos, y es que debemos aprender a confiar en un poder mayor que el nuestro. Y este es el único modo de poder capotear las tempestades de la vida. Hermanos, hermanas, hay situaciones, circunstancias que se nos salen de nuestro control. Es ahí donde cabe recordar el texto del apóstol Pablo, el consejo inspirado en Filipenses 4, versículo 6, que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracias. Nuestras vidas, hermanos, deben ser colocadas en las manos de Dios y cuanto más en aquellas situaciones en las que no podemos nosotros tener un control de las circunstancias. Debemos aprender a confiar en un poder mayor que el nuestro. Y este poder solamente lo encontramos en Dios. Debemos aprender a ordenar nuestros problemas para saber cuáles son los que pueden ser cambiados y los que son insalvables. A un anciano, siempre optimista, lleno de ánimo, le preguntaron qué había hecho él para contribuir a su longevidad. Este anciano contestó, he aprendido a colaborar con lo inevitable. Cuando me levanto cada mañana, voy a la ventana para mirar afuera. Cualquiera que sea el clima, el tiempo, me digo, esa es precisamente la clase de temperatura que necesito hoy. Esa filosofía, esa manera de pensar de este anciano sobre la vida quitará muchas preocupaciones y ansiedades vanas, inútiles. En vez de estar maldiciendo nosotros la lluvia que cae,
el sol que nos está calentando mucho, más vale, hermanos, en tiempo de lluvia, abrir el paraguas. ¿No dijo el Señor en Mateo 6:27, y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Muchos quebraderos de cabeza nos evitaríamos si tan solo quisiéramos cooperar con lo inevitable. Cabe aprender, hermanos, el arte de subir y bajar con la marea y de aprovechar la corriente de un río. Y así, hermanos, la vida sería mucho más fácil para nosotros. Otra cosa que también debemos aprender es a vivir hoy para hoy. Mucha gente se pasa la vida haciendo planes para vivir felices mañana. Supongamos que le preguntamos a alguien en este mismo instante, ¿es usted feliz? Si yo les preguntara a todos y cada uno de ustedes aquí en plataforma en esta tarde, ¿ustedes son felices, hermanos? Si usted es una persona normal y corriente, lo más probable es que conteste algo así como, sí, lo soy, pero a continuación citaríamos una variedad de cosas que nos gustaría cambiar para ser plenamente felices. Así, muchos nos limitamos a esperar hoy algo importante que pueda ocurrir mañana. El hecho de mirar adelante, hacer planes para el futuro, es un incentivo que llevamos a cabo y podremos llevar a cabo grandes cosas. Pero no podemos permitirnos, hermanos, que esos planes futuros destruyan nuestras posibilidades para hoy o nos impidan apreciar las bendiciones que ya tenemos y que por estar mirando al futuro no las disfrutamos en el presente. Lo único que precisamos es fortaleza para hoy, así nunca habrá un mañana, por cuanto mañana nos proveerá un nuevo hoy, con su razón de gozo, y también traerá sus tristezas. Fijémonos en lo que tenemos, no en lo que nos falta. Es lo que tuvo que hacer el apóstol Pablo. Pablo llevaba un aguijón en su carne. Ignoramos exactamente, hermanos, lo que consistía en sí el aguijón, porque la Biblia no nos dice. Pero en cualquier caso, el Señor no le quiso quitar a Pablo su aguijón, y éste tuvo que aprender a llevar dicho aguijón siempre consigo, cargar con eso. Además de eso, sobre él se agolpaban otras preocupaciones. Segunda de Corintios 12, versículo del 7 al 13, usted lo puede leer. Sin embargo, el mismo Pablo dijo muy sabiamente, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, del cual hemos sacado en varias ocasiones muchas y grandes lecciones. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, pero parece que este gran texto no aplicaba para las vidas de estas dos mujeres, las cuales vemos que para nada habían aprendido a contentarse con la situación en particular de cada una de ellas. El estar realmente agradecidos por lo que tenemos, incluso cuando se nos amontonan los problemas, es una actitud mental que solo procede, escúchese bien, hermanos, de una mente y de un proceder maduro y de un crecimiento espiritual. Hasta aquí entonces, hermanos, el contraste entre estas dos mujeres. Pero hablemos un poco entonces, en ese tiempo que nos resta, de Raquel. Raquel, todos aquellos que hemos leído el texto, Raquel era a quien Jacob amaba. Consideremos por un momento aquella mujer por quien Jacob sirvió voluntariamente 5.110 días de trabajo,
que para él le parecían pocos, muy poco tiempo. Raquel era hermosa. Nunca tuvo que sentir un complejo por algún defecto físico. Raquel estaba segura de sí misma y obviamente le costó trabajo entender los sentimientos de Lea, que era menos agraciada, porque obviamente no era el problema de ella. A pesar de todo, nuestra apariencia física influye de varios modos en nuestra vida. Y usted y yo hemos sido y somos testigos y sabemos que esto es así. Raquel gozaba del intenso amor de un hombre maravilloso. Esa era su amor, ese era su mayor bendición. Jacob era un hombre capaz de una gran entrega. Su amor para con ella era tan fuerte que recuerdo, su amor era tan fuerte que su recuerdo le fortaleció durante muchos años después que Raquel hubo muerto. Habló tiernamente de ella poco antes de morir. Jacob era un hombre de Dios, cuya mera presencia había aparejado una prosperidad material a Labán. Génesis capítulo 30, versículo 27. Jacob era un hombre humilde y también un hombre muy agradecido al Señor. Génesis capítulo 32, versículo 10. Aunque Raquel tenía tantos motivos de estar agradecida, esta mujer se dejó obsesionar con su imposibilidad de tener un hijo, lo que le dio pie al único desacuerdo entre ellos que se recuerde. Llena de resentimiento, ella le echó en cara a su esposo y lo expresó de la siguiente manera: dame hijos o si no me muero. Como si Jacob fuera el culpable. Jacob se sintió tan herido por esa observación que le dijo: ¿soy yo acaso Dios? Jacob reconocía su entera dependencia con esta respuesta del Señor o hacia el Señor. Aparte entonces de que Raquel tenía motivos para estar agradecida y que se dejó obsesionar con algo imposible, que era tener un hijo, Raquel también tenía sus debilidades. No solo tuvo envidia de su hermana y reprochó dura e injustamente su desgracia a Jacob, sino que también engañó y mintió a su padre en Génesis 31 del versículo 30 al 34, donde dice que ella escondió los ídolos y sobre el camello se sentó sobre ellos y le echó una mentira a su padre. Parece que esto era un rasgo familiar, pero siempre provocó dolor y quebraderos de cabeza. Y finalmente, hermanos, el Señor bendijo a Raquel, dándole hijos. José, su primogénito, es una de las principales figuras de Cristo en el Antiguo Testamento. Murió Raquel en cumplimiento de su mayor anhelo, el nacimiento de su segundo hijo, Benjamín. Y esto, hermanos, le costó la vida. En Génesis 35, versículos 16 y 20, está registrada la muerte de Raquel en su parto. Hablemos un poco de Lea, la mujer mal acogida, digámoslo de esta manera. La vida de Lea fue triste. Parece que a ciertas personas les toca más desgracias que a las demás. Sin embargo, cada generación puede aprender algo de esta mujer, de Lea. Bueno, Lea estaba naturalmente limitada porque no era muy guapa. Por cierto, tiene que haber pasado muchas horas amargas y desalentadoras sintiendo el doloroso contraste que había entre su encantadora hermana y ella. Sin embargo, todos nacemos con alguna limitación que otra.
aunque no sea física. Nadie viene a esta vida y está en esta vida dotado de todas las materias y con todo en la vida. De mucho nos valdría si a todos nos enseñasen desde pequeños a saber cuáles son nuestros puntos fuertes para que estemos seguros de nosotros mismos y reconocer nuestras limitaciones para que luego no nos vayamos a sentir desalentados. Durante toda su vida, Lea prosiguió una meta que nunca alcanzó. Lo que más anheló fue el amor de Jacob. Siempre estuvo consciente de que su marido amaba más a Raquel. Pensó que los niños le vendrían y le unirían sus corazones. Y a cada nacimiento ella decía, ahora esta vez me amará mi esposo. Pero tuvo que aprender lo que experimentaron muchas mujeres después, que los hijos fortalecen los lazos de afecto mutuo cuando hay amor, pero que si este no existe, la llegada de un hijo puede transformarse en un motivo de disputa. Bueno es tener una meta en la vida y de trabajar incansablemente con este fin, siempre que sea una meta razonable. Y aunque es cierto que por desplegar una gran perseverancia y determinación, algunos alcanzaron sus objetivos que parecían imposibles de conseguir, tampoco es cierto que alguien pueda obtener cuanto se propone en la vida. Querer alcanzar un propósito que ni es práctico ni se puede seguir, solo va a producir frustración. Ahora, cabe que Lea se compadeciera a sí misma. Casi todos lo hacemos alguna vez que otra, y ella tenía grandes problemas, obviamente. Con todo, el tenernos lástima es algo que destruye nuestra felicidad y paz, y también de cuántos se relacionan con nosotros. Cuando preguntaron al teniente William Fedin lo que le sostuvo durante los 3 años que estuvo maltratado en las cárceles comunistas, este respondió, nunca me compadecí de mí mismo. El tenerse lástima es el mayor de los azotes. Importante, interesante pensamiento. Buena actitud. Hay una ley de sustitución de la que todos debemos valernos para poder ser felices. Qué importante punto este, hermanos. Ya que muy pocos tienen todo lo que apetecen y desean, debemos sustituir lo inalcanzable por lo que podemos, según nuestras capacidades, conseguir. Parecía que Lea no podía obtener lo que más anhelaba. Luego tuvo que tomar una decisión. O pasaría el resto de su vida siendo desgraciada, o tenía que buscar otra razón para vivir. El Señor no se olvidó de su aflicción y la bendijo sobremanera, compensando lo que le faltaba a ella, dándole 6 hijos y una hija. Hay tantas cosas interesantes que requerían sus talentos y su atención. Tuvo el resto, tuvo el reto y el placer de criar a sus hijos. También la necesitaban sus amigas, sus padres, sus vecinas. Siempre también hay forasteros, pobres, enfermos, desesperados, que necesitaban su simpatía y su ayuda. Y quinto, ¿qué podemos decir más de esta mujer? Si Lea hubiera podido leer el futuro, cabe que se hubiera consolado. En efecto, tuvo el privilegio de figurar entre los antepasados de Cristo, por cuanto el Mesías descendió de su hijo Judá. No cabe la menor duda de que se pudieran ver el curso de su vida y el éxito final de la misma. Muchos de los que están ahora tristes y desalentados cobraríamos ánimo, nuevos ánimos,
con el ejemplo y con la vida de esta mujer. Hasta acá, hermanos, entonces, esta maravillosa lección que nos dio estas dos mujeres, envueltas, estas dos hermanas, en desgraciadas circunstancias. Para la próxima clase, queriendo el Señor, hermanos queridos, vamos entonces a estudiar a Miriam, una mujer que no hay que olvidar. Esta mujer vivió en un tiempo de transición muy importante entre el pueblo de Israel. Vamos a aprender grandes lecciones, pero también hay un ejemplo negativo de parte de ella. Hermanos, muchas gracias, que el Señor los bendiga y fue un placer poder servirles a mis hermanas en particular, porque esta lección va dirigida especialmente a ellas. No estoy diciendo que los hombres no puedan participar de ellas, también son bienvenidos, pero que puedan mis hermanas apreciar y valorar y tener muy en cuenta todos estos ejemplos de estas maravillosas mujeres que encontramos nosotros en la Biblia. Dios les bendiga, hermanas, hermanos, y que tengan una feliz tarde. Vamos a quedar entonces en manos del hermano, que vamos a hacer una oración y vamos con la sección de preguntas, pero en este momento o en este caso, como he venido haciendo, recuerdan ustedes, las preguntas las voy a hacer yo para ver qué tanto aprendieron en esta tarde de esta lección. Después de la oración, seguimos entonces con la sección de preguntas.